Bueno, anote la pregunta. Dice, mediante métodos vectoriales, hallar el ángulo de uno de los lados de la prisma de la figura con base del mismo. Repito, mediante métodos vectoriales, hallar el ángulo de uno de los lados de la prisma de la figura con la base del mismo, todos los lados de la prisma valen A. Repito, todos los lados de la prisma miden igual a A o valen igual a A. No hay problema. Entonces, eh, fíjese que en esta pregunta eh, nos pide de que debemos encontrar este ángulo de uno de estos lados con esa base. Entonces identificamos este ángulo con un ángulo θ. Conociendo que cualquiera de los lados mide igual a este valor de A. Pero acá nos condiciona, nos manifiesta la pregunta de que debemos hallar este ángulo aplicando los métodos vectoriales. Necesitamos un sistema de coordenadas para identificar eh, los vectores. Eh, y luego consideramos, por ejemplo, de que este vector, desde acá hasta este punto, lo identificamos con un vector A y, y este otro vector lo identificamos con un vector B. Eh, si es así, debemos expresar estos dos vectores en sus componentes rectangulares y a partir de ahí aplicar el producto escalar de dos vectores. Es decir, el producto escalar de dos vectores es igual al módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector, y a esto se debe multiplicar por el coseno del ángulo que separa a estos dos vectores. Eh,
Acá nuestro interés es encontrar este ángulo θ, por lo tanto despejando de acá el ángulo θ, coseno de θ sería igual al producto de estas dos cantidades dividido entre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Entonces acá estamos observando de que necesitamos encontrar ese producto escalar de dos vectores. Los módulos se pueden encontrar con mayor facilidad. Por lo tanto, repito, lo primero que tenemos que hacer es encontrar o expresar esos vectores en sus componentes rectangulares. Si consideramos el eje X sobre esta dirección, y el eje Y que tiene esta dirección, y el eje Z que apunta hacia arriba, con origen común acá, un punto cero. Entonces podríamos expresar estos vectores con respecto al sistema de coordenadas. Fíjense acá, el vector A en su componente rectangular sería igual a lo siguiente. En el eje X, ¿cuál es su componente de este vector? Llegaría a ser esta componente, desde acá hasta este punto, que tiene un módulo de A, pero sería negativo. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario a este eje X. Todos los vectores hacia este lado positivos y todos los vectores en sentido contrario van a ser negativos. Por lo tanto, repito, su componente de este vector en el eje X es negativo. ¿Cuál es su componente en el eje Y? Si ese es su componente de este vector en el eje Y, llegaría a ser esta distancia desde acá hasta este punto. Pero fíjese acá que esto es positivo. Que esto es positivo. Entonces sería A multiplicado por el vector J. Y no tiene su componente en el eje Z. Entonces esto es 0 multiplicado por este vector unitario que determina la dirección de los vectores en el eje Z. De la misma forma, el vector B tiene sus componentes, ahora acá, ojo, como puedo observar acá, mire, su proyección de este vector en el plano caería acá, desde este punto acá. Y su componente en el eje X del vector sería lo siguiente. Sería esta distancia de acá hasta acá. Es decir, la distancia. Si desde acá hasta este punto es igual a A, entonces la mitad, esa distancia de acá a acá, desde este punto hasta acá, llegaría a ser igual a que esta distancia llegaría a ser